Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con esos dramas que nos roban el corazón y nos dejan sin aliento. Hoy tenemos un vídeo explosivo, de esos que levantan polvareda y que estoy segura, los va a tener comentando hasta el final. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema que a muchos nos tiene intrigados, obsesionados, enganchados. ¿Será posible un reencuentro entre dos de las figuras más queridas de la pantalla turca? Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero, ojo. No solo vamos a hablar de rumores y especulaciones. Vamos a indagar en el posible trasfondo de todo esto, incluyendo un supuesto engaño que podría estar vinculado con la serie Fugitiva Romántica, y atención, una tal Melissa que parece tener las respuestas. Y no nos olvidemos de las otras series que están dando que hablar, Yark y el clásico Aşk Memnu. Analizaremos su éxito y por qué el drama turco sigue cautivando al mundo. Así que preparen sus palomitas, tomen asiento y agárrense porque este viaje por el mundo del chisme turco está por comenzar. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta telenovela de la vida real, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, noticias, teorías y todo lo que necesitan para estar al día con sus series turcas favoritas. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, manos a la obra. La pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿hay fuego donde hay humo? ¿Hay una posibilidad real de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos? Para entender esto, tenemos que remontarnos a su historia, a su romance, a su éxito en Fugitiva Romántica, una serie que marcó un antes y un después en el panorama televisivo turco. Pero antes, una pequeña aclaración para aquellos que recién se suman a la fiebre turca, prepárense para una sobredosis de nombres impronunciables y tramas enrevesadas. Es parte del encanto. Fugitiva Romántica, conocida también como Senkalkapm o Love is in the Air en otros países, es una comedia romántica que conquistó al mundo entero. ¿Su premisa? Eda Yildiz, una joven florista con grandes sueños, se ve obligada a trabajar con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto, para poder seguir estudiando. Lo que comienza como un contrato lleno de condiciones y rencillas, pronto se convierte en una atracción irresistible que da paso a un romance apasionado y lleno de obstáculos. La serie, con su estética cuidada, diálogos chispeantes y banda sonora pegadiza, logró conectar con una audiencia global ávida de historias de amor modernas y empoderadoras. El éxito de Fugitiva Romántica no solo radicó en la trama, sino también en la perfecta sinergia entre sus protagonistas. Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes interpretaron a Serkan y Eda respectivamente, lograron una química en pantalla que traspasó la televisión. Su relación se hizo pública, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. La serie fue un éxito rotundo, vendiéndose a decenas de países y catapultando a sus protagonistas a la fama internacional. La revista Vogue los nombró la pareja del año, y las redes sociales se inundaron con hashtags dedicados a su romance, #Kerem Hande, #Anker, #Etser. Su amor parecía un cuento de hadas moderno, un reflejo perfecto de la historia que interpretaban en la pantalla. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no duró para siempre. Tras un par de años de relación, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a miles de fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, alimentando rumores y especulaciones. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presiones mediáticas, e incluso hubo quienes mencionaron terceras personas en discordia. La noticia de su separación fue un balde de agua fría para los fans, que no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción, y los medios de comunicación especularon sin cesar sobre las posibles causas de la ruptura. Y aquí es donde entra en juego nuestra misteriosa Melissa. Según diversas fuentes y rumores que circulan por internet, Melissa Dongel, una actriz turca que ha participado en varias series, podría haber tenido algo que ver con la separación de Kerem y Hande. Algunos afirman que Melissa y Kerem habrían tenido una relación cercana durante el rodaje de Fugitiva Romántica, lo que habría generado tensiones con Hande. Los rumores sobre la presunta relación entre Kerem y Melissa comenzaron a circular con fuerza en las redes sociales, alimentados por fotos y vídeos que mostraban a los dos actores compartiendo momentos juntos fuera del set de grabación. Algunos fans incluso acusaron a Melissa de ser la manzana de la discordia en la relación entre Kerem y Hande.
No hay pruebas concretas de esto, y todo se basa en rumores y testimonios anónimos. Sin embargo, la sombra de la duda ha planeado sobre la relación entre Kerem, Ande y Melissa desde entonces. Melissa, por supuesto, ha negado cualquier implicación en la ruptura de Kerem y Ande. En una entrevista, Melissa declaró que respeta mucho a Kerem y Ande, y que nunca se interpondría en su relación. Sin embargo, sus declaraciones no lograron acallar los rumores, y muchos fans siguen convencidos de que Melissa tuvo algo que ver con la separación de la famosa pareja. Pero volvamos al tema central, ¿es posible un reencuentro entre Kerem y Ande? La respuesta, como siempre, es nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, las reconciliaciones son más comunes de lo que pensamos. Además, la química entre Kerem y Ande era innegable, y el cariño del público hacia ellos sigue intacto. Pensemos en Jennifer López y Ben Affleck, o en Justin Bieber y Hailey Baldwin. La historia del espectáculo está llena de parejas que se separaron y luego volvieron a estar juntas, demostrando que el amor puede superar cualquier obstáculo. En los últimos meses, han surgido varios indicios que podrían apuntar a un acercamiento entre los dos actores. Han sido vistos en los mismos lugares, aunque siempre por separado. Han intercambiado likes en redes sociales, lo que para muchos es una señal inequívoca. E incluso algunos medios de comunicación han publicado fotos borrosas de lo que parecen ser encuentros secretos entre ellos. Estas pequeñas señales han alimentado la esperanza de los fans, que sueñan con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo. Por supuesto, todo esto podría ser pura coincidencia, o simples estrategias de marketing. Pero la esperanza es lo último que se pierde, y muchos fans sueñan con ver a Kerem y Ande juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. Un reencuentro en una nueva serie sería un éxito garantizado, y los fans estarían encantados de verlos compartir pantalla una vez más. Ahora, saliendo un poco del drama de Kerem, Ande y Melissa, quiero hablarles de otra serie turca que también ha dado mucho de qué hablar en los últimos tiempos, Yargı o Juicio. Esta serie ha demostrado que el drama turco no se limita a las comedias románticas, sino que también puede abordar temas más complejos y sociales con gran éxito. Yargı es un drama judicial que ha cautivado al público por su trama intensa, sus personajes complejos y sus giros inesperados. La serie sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal implacable y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de asesinato, y Ceylin se convierte en su abogada defensora. La serie explora los límites de la justicia, la corrupción y la moralidad, y ha sido elogiada por su realismo y su capacidad para mantener al espectador en vilo. A pesar de sus diferencias y de sus métodos opuestos, Ilgaz y Ceylin se ven obligados a trabajar juntos para descubrir la verdad. En el proceso, descubren una red de corrupción y secretos que involucra a personas poderosas. La serie aborda temas como la justicia, la moralidad, la familia y el amor, y ha sido elogiada por su ritmo ágil, sus actuaciones convincentes y su crítica social. Yargı ha sido un éxito en Turquía y en varios países de Latinoamérica y Europa, consolidando la reputación del drama turco como un género de calidad y con historias que enganchan al espectador. Yargı es relevante en el contexto de este vídeo porque, al igual que Fugitiva Romántica, ha generado un gran interés en el público y ha demostrado el poder de las series turcas para conectar con audiencias de todo el mundo. Además, la serie cuenta con un elenco talentoso y una producción de alta calidad, lo que la convierte en una de las mejores opciones para los amantes del drama y el suspense. La serie ha recibido numerosos premios y nominaciones, y ha sido elogiada por su guión inteligente, su dirección impecable y las actuaciones sobresalientes de sus protagonistas. Otra serie que quiero mencionar, aunque brevemente, es Aşk Memnu. Es un clásico turco, un drama romántico que se estrenó hace varios años pero que sigue siendo muy popular hasta el día de hoy. Cuenta la historia de un triángulo amoroso prohibido entre Biter Ziyagil, una joven atractiva y ambiciosa, y Belul Aznedar, el sobrino joven y apuesto de su rico y mucho mayor esposo, Adnan Ziyagil. Aşk Memnu es considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, y su remake ha sido un éxito en varios países de Latinoamérica. Aşk Memnu es un culebrón de manual, lleno de intrigas, pasiones desenfrenadas y traiciones. Fue un gran éxito en Turquía y en muchos otros países, y catapultó a sus actores principales a la fama. ¿Por qué la menciono aquí? Porque, al igual que las otras series, demuestra cómo las historias de amor, aunque sean complicadas y a veces escandalosas, tienen un poder de atracción universal. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición y el poder,
y ha sido elogiada por su intensidad emocional y sus actuaciones memorables. Volviendo a Kerem y Hande, hay que recordar otra serie que puede haber influido en la percepción del público y en la intensidad del seguimiento mediático, Gunes y Beklerken. Si bien no la protagonizaron juntos, esta serie marcó un punto importante en la carrera de Kerem, demostrando su capacidad para conectar con el público juvenil y consolidándolo como un galán de telenovela. Aunque Hande no estuvo en esta producción, la popularidad de Kerem en Gunes y Beklerken puede haber contribuido al furor que causó su posterior romance con Hande en Fugitiva Romántica. La gente ya lo conocía y lo adoraba, lo que intensificó el interés en su vida personal. La serie también ayudó a establecer a Kerem como un actor versátil, capaz de interpretar tanto personajes cómicos como dramáticos. En resumen, el panorama está así. Tenemos a dos estrellas turcas, Kerem y Hande, que vivieron un romance de ensueño en la pantalla y fuera de ella. Tenemos una separación dolorosa que dejó a muchos fans con el corazón roto. Tenemos rumores de terceras personas en discordia, como Melissa, que podrían haber influido en la ruptura. Y tenemos indicios que apuntan a un posible acercamiento entre Kerem y Hande, aunque nada está confirmado. Y para completar el panorama, tenemos el éxito arrollador del drama turco en el mundo, con series como Yark y Aşk Memnu, que demuestran la calidad y la capacidad de enganchar al público de estas producciones. ¿Qué pasará al final? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que la historia de Kerem y Hande seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos meses. Y mientras tanto podemos disfrutar de las excelentes series turcas que nos ofrecen historias apasionantes y personajes inolvidables. Y hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo del chisme turco, y que hayan disfrutado analizando las posibilidades de un reencuentro entre Kerem y Hande. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Qué les parecieron las series que mencionamos? Quiero saber sus opiniones. ¿Qué otros dramas turcos les han robado el corazón? Compartan sus recomendaciones en los comentarios. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad como este. Además, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Así que, ya lo saben. Denle like, comenten, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.